Todo un tema. Y para darle continuidad a las conferencias, le pido ahora a Fernando Gomollón, quien me permito presentar. Él es gastroenterólogo desde el año 88, médico desde el año 82 con interés en la enfermedad inflamatoria, nada más y nada menos que desde el año 1980, fundador de GETECU en el año 90 y miembro fundador de la Asociación Española de Gastroenterología en el 99, miembro de ECO, de la AGA. Él nos va a disertar cómo comunicar al paciente o cómo comunicarnos con el paciente en la era de la inteligencia artificial. Fernando, muy bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Buen día a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí en la reunión de PANCO y de GADECU, especialmente a Guillermo, no sé dónde está, aquí. Y bueno, a todos vosotros, a Paco, a Sergio, a Abel, que ya me he introducido y ha intentado enojarme sin conseguirlo de nuevo. Entonces vamos a hablar de la comunicación con los pacientes. Y entonces es tan sencillo como esto. Vamos a cualquier motor de búsqueda de inteligencia artificial. Yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, ni siquiera soy experto en inteligencia natural. Entonces lo que vamos a un motor. Este me gusta porque es muy sencillito y muy fácil de hacer y hemos usado la versión gratuita. Entonces se llama Perplexity, que utiliza ChatGPT pero de una manera especial. Y entonces le preguntamos, le decimos, descríbeme la importancia de la comunicación entre el paciente y el médico en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y le preguntamos esto y lo hace perfecto. Ya está. Ya tenemos la charla hecha completa. De hecho, Abel ha hecho unas cuantas figuras con inteligencia artificial que ha puesto aquí y no se ha tenido que molestar en buscarlas en otro sitio. Él ha ido generando sus figuras que nos ha ido enseñando aquí y eran originales y perfectas gracias a estos motores. Y aquí vemos que realmente las recomendaciones que nos dan pues nos hablarían la charla, pero además los motores estos no se paran aquí. Entonces podemos decir, pero ¿me puedes decir más en detalle cómo puedo mejorarla? Porque lo que me interesa realmente no es que me describa cómo es la comunicación, sino que me interesaría es que me explique cómo mejorar, cómo cambiar mi sistema de comunicación con los pacientes para que en el futuro sea todavía mejor. Y sí, oye, te dice establecer una relación de confianza, fomentar la participación del paciente, comunicación abierta y continua, utilizar recursos de apoyo, promover la educación del paciente, o sea, y si seguimos, pues ya tendríamos todo hecho. Esta es la diapositiva que utilizo yo en clase cuando hablo de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa a los alumnos jovencitos, que cada año me los mandan un año más jóvenes. No lo he entendido nunca, esto es un desastre, estás en la facultad y cada año te los mandan más jovencitos. Entonces, con esta diapositiva es contar cómo me gusta a mí hablar de la estructura del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y vemos que tenemos que conocer las herramientas que tenemos que saber cómo aplicarlas, para eso están las guías de práctica clínica, etcétera, y luego tenemos que trasladarlas a nuestro paciente concreto en la consulta y para eso tenemos que saber lo grave que es la enfermedad. Las enfermedades nunca son severas, aviso, porque se repite constantemente aquí. Las enfermedades son graves, son severas en inglés, que es un idioma que no utilizamos aquí, ¿vale? Y la extensión que tiene la enfermedad es importante, la historia personal de ese paciente, por ejemplo, si es alérgico o algo, lo tenemos que tener en cuenta, y la disponibilidad que tenemos local. Se ha dicho varias veces esta mañana ya aquí que podemos disponer de fármacos o no según los pagadores o los que van a pagar nos los den o no. Recuerdo a todos los presentes que los pagadores somos todos. O sea, lo que tenemos es unos intermediarios que se llaman políticos que deciden cómo se utiliza el dinero y generalmente lo deciden bastante mal. Entonces, los pagadores en realidad somos todos y lo que deberíamos tener es un mejor control de nuestros políticos para que se distribuyera un poquito mejor cómo se pagan las cosas. Pero aquí en esta diapositiva, una de las cosas que les ponemos a los alumnos es que un papel que vamos a tener nosotros es el de asesoría y comunicación. No solo utilizamos fármacos, no solo recomendamos cirugía, sino que en realidad somos las personas con las que un paciente se tiene relación con el sistema y las personas que actuamos como intermediarios entre el paciente y el sistema y hacemos que los recursos del sistema lleguen adecuadamente al paciente. Y también la manera de que esos recursos lleguen tiene que incluir la comunicación. Es decir, sin comunicación no hay avances en nada. Esto algunos científicos lo han comprendido desde hace mucho tiempo, pero
no todo el mundo lo comprende. Un científico encerrado en su castillo no transmite la información a la sociedad, no es útil para la sociedad. Y por mucho que se pasó 30 años desarrollando la teoría de la evolución, hasta que Charles Darwin no publicó El origen de las especies en 1859, no tuvo ninguna repercusión social ni científica. Necesitó escribir un libro y que ese libro se difundiera y que ese libro, que la primera edición se vendió en horas, que ese libro se difundiera, se leyera y se discutiera sobre él. Y, por ejemplo, el mayor progreso en los primeros años de la teoría de la evolución se consiguió gracias a las discusiones de los críticos de la teoría que pusieron la teoría, que no es una teoría, que es una realidad, en el panorama público. Entonces, a veces, para hablar de la comunicación, volvemos a conceptos un poquito más antiguos. Entonces, estos son objetivos del tratamiento que todos podemos alcanzar y de algunos de ellos también se ha hablado hoy ahí. Entonces, Joana nos ha contado antes, por ejemplo, cómo podemos definir un objetivo de tratamiento como el más del 50% de cicatrización de las lesiones o que no haya úlceras en las lesiones. ¿Es el objetivo del tratamiento de la PCR? ¿Es la calprotectina? ¿Es la endoscopia? ¿Es evitar las hospitalizaciones? ¿Evitar la cirugía? Pues no, ninguno de estos es nuestro objetivo. Estos son intermedios. Nuestro objetivo nos lo dice David Zucker en un artículo que recomiendo siempre leer, que es un artículo cortito, pequeñito, que habla de los 10 errores más comunes en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un artículo antiguo, y siendo antiguo, es un artículo actual. Y una de las cosas que señala David es que nos tenemos que marcar cuál es el objetivo real, y nuestro objetivo real es tan sencillo como que si nosotros intervenimos en algo, los pacientes estén mejor después de nuestra intervención que antes. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil. Si no comunicamos bien con los pacientes, por más que les hayamos prescrito el tratamiento más adecuado teóricamente, no conseguiremos que el paciente mejore. Y esto es porque, además, muchas veces nos olvidamos de lo que es esencial, ¿no? Y esto, como nos decía Antoine de Saint-Exupéry, hay cosas que son esenciales y cosas que no lo son. Entonces, las grandes personas, los políticos de los que hablaba antes, les preocupan de las personas las cifras. Si mide 1,83, si pesa 76 kilos de peso o si tiene tal calprotectina en las cacas que hemos analizado. Pero lo que realmente nos debería importar de las personas es cómo se siente esa persona, si esa persona es capaz de ir a trabajar o no, si esa persona se siente tranquilo sacando adelante a su familia o no. Tenemos que saber las cosas que le preocupan. Y las cosas que le preocupan puede ser que sea su colección de mariposas, por ejemplo. Entonces, si conocemos lo que le preocupa al paciente, seguro que seremos más capaces de comunicarnos con él. Esto, desde la perspectiva más técnica, pues una referencia clásica de medicina de familia la tienen ahí abajo. Solo escuchando las historias de los pacientes que los pacientes nos tienen que contar, los clínicos podremos tomar las decisiones o recomendar las decisiones más adecuadas, ¿no? Y a los pacientes, como ya ha señalado Abel perfectamente, les preocupan todas estas cosas. Esta es una diapositiva de Purificación Bernabéu, que es una psicóloga que trabaja en el Hospital de Alicante con Ana, y es una psicóloga clínica que es experta en manejar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y nos ha señalado aquí todas las cosas que realmente le preocupan a los pacientes. Por supuesto, Puri nos ha dado permiso para usar la diapositiva. Y los pacientes y los médicos, ya nos lo ha señalado Abel, tienen preocupaciones diferentes. Esto hay multitud de estudios. A mí me gusta señalar esta porque participaron gastroenterólogos españoles. Y una cosa que a veces nos olvidamos, con el concepto que utilizamos muchas veces en la enfermedad inflamatoria de brotes o no brotes, es que los pacientes fuera de los brotes siguen teniendo síntomas. Y que si no preguntamos por ellos, no vamos a saber qué síntomas tienen. Y, por supuesto, el que está más de moda es la fatiga o el cansancio, que es más bonito decirlo en español como cansancio, lo hemos traducido de inglés, y fatiga. En algunas zonas de España y de Hispanoamérica, fatiga significa angustia, ansiedad e incluso dificultad respiratoria. Es mejor cansancio, que es lo que realmente tienen los pacientes. Entonces, vemos como muchos pacientes tienen síntomas fuera de los brotes y como los pacientes efectivamente tienen una perspectiva totalmente distinta. Y he dejado esta diapositiva, que es más moderna, para que veamos que estos estudios se repiten y se repiten y se repiten, como los que ha señalado Abel, el del grupo belga, o este que es de Aline, en Estados Unidos, pero siempre encuentran lo mismo. Lo que quiere decir que por más estudios que hayamos hecho todavía no hemos terminado de aprender que es importante para los pacientes, y también quiere decir que los editores de las revistas siguen considerando interesante que se publique sobre estos estudios. Es decir, que debe ser que no hemos introducido la preocupación de los pacientes en nuestros conceptos reales de todos los días, ¿no?
En una eco de hace unos años, que yo creo que fue la mejor eco que ha habido, pues en Dinamarca, pues Germari Bianchi, que es una paciente de Silvio, en Milán, pues explicó las perspectivas del paciente. Y siempre me gusta poner estas 3 diapositivas para que recordemos cosas importantes de los pacientes. Primero, que cuando se les diagnostica una enfermedad inflamatoria intestinal, a partir de ese momento los pacientes nunca van a ser el mismo que antes de. Siempre están en una situación que ellos consideran del nuevo normal. Y esto, cuando hacéis la historia clínica, la revisión, cada vez que veis a los pacientes, lo tenéis que tener muy en cuenta, porque muchas veces le preguntaréis al paciente: ¿qué tal estás? Y el paciente dirá inmediatamente: bien, pero hay que rascar un poquito más, hay que profundizar un poquito más, porque el paciente, ese bien, puede querer decir que ahora va al baño 3 veces al día con líquido y con sangre, pero considera que está bien porque hace 2 meses iba 16 veces, se levantaba y tenía sangre en todas las deposiciones. Y ahora se considera bien, pero no está bien. Tenemos que preguntar lo que quiere decir el bien al paciente. Una cosa más importante es que también en la comunicación tenemos que darnos cuenta de que a veces confundimos al paciente y a su enfermedad. Y esto es el viejo adagio que también se ha mencionado esta mañana aquí: no hay enfermedades sino enfermos, no hay enfermedades sino pacientes, y la enfermedad no es lo que define a esa persona. Esa persona tiene muchas identidades. Las personas no tenemos nunca una sola identidad. El que nos fijemos en una sola identidad es uno de los motivos fundamentales de que existan guerras. Es un absurdo. Esto, como señalaba el gran premio Nobel de Economía Amartya Sen, todos tenemos muchas identidades. Y la enfermedad de ese paciente solo es una de sus identidades. Aquí en Argentina hay una identidad fundamental de qué equipo de fútbol eres, por ejemplo, pero no es la única, aunque a veces también lleva a conflictos. Si consideramos que solo somos del Racing de Avellaneda o del Independiente, pues la cosa puede ser complicada. Y otra cosa muy importante que señalaba Germari es que tendemos a ver la biología estáticamente. Cualquiera de los esquemas que nos explican en la facultad, que nos explican en cualquier cosa, la fisiopatología de cualquiera de las enfermedades, cuando estudiamos, nos ponen unos esquemas más o menos bonitos. Y en esos esquemas más o menos bonitos dicen: la interleuquina tal habla con la interleuquina cual, que habla con las secuencias, pero el esquema como es plano y estático. La biología y la vida no son nunca estáticos, son dinámicos y cambiantes. Y la enfermedad inflamatoria intestinal es un viaje a lo largo del tiempo. Entonces nosotros tenemos que acompañar al paciente y comunicarnos con el paciente no en cuando viene a la consulta, sino a lo largo de toda la vida del paciente, mientras nosotros estemos viéndole o tratándole al paciente. Y es muy importante que tengamos siempre un plan a largo plazo con el paciente, no solo un plan a corto plazo, porque los pacientes necesitan tener, como vamos a ver ahora, control, un aspecto psicológico muy importante. Y para tener control tienes que tener clara tu perspectiva de futuro. Muchas más cosas en la comunicación. Me imaginaba que esto no lo habrían mencionado antes que yo, porque se nos olvida muy a menudo. Hay muchos pacientes, estamos en un mundo que hemos considerado todos ya que en el siglo XXI se ha solucionado el problema y todo el mundo está alfabetizado, y todo el mundo sabe leer, y todo el mundo sabe leer a Jorge Luis Borges. Pero no es así. Hay un porcentaje de personas que no está bien alfabetizado. No es su responsabilidad, es responsabilidad de la sociedad que no ha sido capaz de arreglarlo. Pero si nos vamos a Estados Unidos, aunque este dato es un poquito antiguo, no ha mejorado nada. Si nos vamos a Estados Unidos, un 14% de los pacientes están por debajo de la comprensión lingüística de las personas. Eso quiere decir que no saben que hay un McDonald's porque pone McDonald's, sino que saben que hay un McDonald's por el símbolo del McDonald's. Y por eso, en Estados Unidos, los símbolos de las grandes cadenas son tan evidentes, tan claros y con tantos colorines tan distintos, el McDonald's del Subway, para que las personas que no son capaces de leer ni siquiera Subway distingan los dos sitios. Si hablamos de la comprensión lingüística básica, ¿qué significaría saber leer una guía de televisión? Es decir, ver a qué hora es un programa. 22% de las personas están por debajo de esa comprensión. Si vamos a Estados Unidos y en vez de la población general nos metemos en la población que está en la cárcel, estas cifras aumentan muchísimo más. Entonces, esto nos ocurre también en la consulta y tiene su repercusión porque no hemos sido capaces de romper esta brecha y las personas que tienen dificultades de comprensión tienen una evolución de la enfermedad peor. Lo que quiere decir que no hemos sido capaces de comunicarnos con ellos. Como señalaba también en una reunión que tuvimos la semana pasada en Madrid y que como moderamos con Yamile, en
los síntomas que tienen los pacientes, hay algunos que nos cuentan y otros que no. Y tenemos que ser capaces de extraer la información y de que nos cuenten la realidad. Muchos pacientes, detrás de ese bien que he dicho antes, siguen teniendo urgencia para ir al baño, y no nos lo cuentan porque es una urgencia menor que antes, pero tenemos que saber si existe o no. Y hay muchísimas cosas que no nos van a contar también por la vergüenza. Entonces tenemos que ser capaces de crear un ambiente suficientemente amable en la consulta, con la suficiente confianza como para que los pacientes sean capaces de contarnos cualquier cosa, especialmente, por ejemplo, de su vida sexual, que si no somos capaces de establecer una relación muy abierta, va a ser muy difícil que nos lo cuenten. Tenemos además que estas situaciones siempre son muy estresantes para las personas y lo tenemos que tener en cuenta, porque en las situaciones estresantes la característica fundamental es que perdemos el control de nuestra vida. Este es el problema. Y el control es una cosa que psicológicamente necesitamos los seres humanos, que nos pone muy nerviosos si hemos perdido el control. Entonces hay muchos factores, no vamos a entrar en todos ellos, como vemos aquí. Me suena esto de revista de Medicina Clínica de las Condes, pues me suena de algo. Y más cosas todavía. Fijaos que los pacientes también tienen secretos. De estas cosas que hemos hablado un poquito más, vamos a decirle, que se relacionan más con la vergüenza, etc., los pacientes van a tener dificultades para contarlo. Y uno de los secretos que tienen los pacientes es que no nos cuentan muchas veces cuántas veces toman los fármacos y cuántos no. Y siempre que hablamos de la comunicación tiene que salir el tema de la adherencia. Entonces, con el tema de la adherencia hay múltiples estudios y mucha gente que busca las causas de la adherencia, las causas de la falta de adherencia en sí, tal cosa, tal otra, tal que sí, el sexo, la edad, no sé qué, no sé cuántas. Y si miráis todos los estudios os encontraréis con muchísimas discordancias, porque en realidad lo que pasa es que el paciente, cuando no se adhiere al tratamiento, es porque no ha tomado la decisión en su cerebro de que es mejor tomarse el tratamiento que no tomarse. Esa decisión que parece tan sencilla no lo es. Hasta que no tomas esa decisión no eres adherente al tratamiento. Luego ya tienes otros problemas de acceso, etc. Pero incluso con todos los fármacos gratuitos y perfectamente accesibles hay una falta de adherencia que depende de que el miedo a los efectos no positivos del tratamiento en ese paciente todavía es mayor que su decisión de tomarlo. Y estos pacientes son escépticos frente al tratamiento, que si haces un análisis psicológico, son los que tienen una falta de adherencia mayor. Y esto son criterios psicológicos que a veces nosotros, los médicos que nos dedicamos a los trastornos más orgánicos, olvidamos. Entonces, los psicólogos, los aspectos psicológicos del paciente, tenemos que tener en cuenta en la comunicación, tenemos que conseguir que haya una decisión compartida. Si no conseguimos que el paciente participe en la decisión de tomar el tratamiento, la falta de adherencia es casi segura. El paciente tiene que tomar una decisión y esto implica también a los tratamientos subcutáneos. De vez en cuando el tratamiento subcutáneo se le pone al gato, es decir, el gato tiene una revisión completa de su crono con el adalimumab, pero en gatos no hay mucho crono, pero el paciente no, porque nos pueden estar contando que se lo ha puesto, pero a veces los seres humanos tenemos una tendencia a mentir todos los días. ¿Cuántas veces mentimos todos los días? Y esa tendencia, cuando nos da vergüenza por lo que sea, se aumenta mucho más. Y los pacientes, por supuesto, cuando comparten una decisión, es porque ellos consideran que es muy importante que lo compartamos. Necesitamos también a los psicólogos de vez en cuando. Tenemos que decidir cuándo necesita un paciente un psicólogo y para esto hay uno de los documentos de funcionamiento de GTQ que nos ayuda a ver cuándo tenemos que tomar esa decisión. Y en este mundo en el que todos estábamos dentro de la consulta, encerraditos, y nos comunicábamos con los pacientes vis a vis, apareció Internet. Y esta mañana ya nos ha enseñado Patricio que sus pacientes, incluso ancianos, le envían correos para decirles si les puede hacer la receta o no. Apareció Internet. Internet, además, se puede transformar en adictivo. Algunos, como yo, somos patológicos y estamos en Twitter no sé cuánto rato al día. Tenemos una obsesión por el Twitter a pesar de lo mal que funciona ahora. Y claro, el paciente puede ser que nos mande un correo muy amable, como el correo que hemos visto esta mañana de la paciente anciana, o puede ser que nos diga, lo siento doctor, pero lo que dice Internet y en lo que me dice Perplexity es que yo me tengo que poner ustekinumab y usted me está mandando padacitinib, pero porque usted no tiene ni idea, porque donde esté Internet, ¿qué le vamos a hacer?
Y los medios, las redes sociales tienen, como todo en la vida, un lado positivo, tienen su Dr. Jekyll y también tienen su Mr. Hyde. Y en el año en el que estamos, tienen muchos más Mr. Hyde que Dr. Jekyll. Y cómo estemos socialmente, cómo nos encontremos nosotros socialmente, cómo estemos relacionados con las personas de alrededor, tiene repercusiones inmunológicas directas. Y esto está demostrado en primos nuestros como son los macacos, que son muy similares biológicamente y que cuando tienen una situación de estrés social tienen un daño muy importante de su sistema inmunológico y por lo tanto una peor evolución de las enfermedades crónicas que tienen. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria no son excepción, usan las redes, las usan mucho y las usan muy mal. Por ejemplo, van a Facebook, una red que debería estar prohibida, porque Facebook es simplemente muy negativa para el desarrollo social de Occidente. O TikTok, que es una red diseñada por el gobierno chino para deteriorar a Occidente. Sí, TikTok en China, los chinos tienen limitado el acceso a TikTok, no pueden estar más de media hora diaria en TikTok, porque el gobierno chino sabe que es perjudicial para el cerebro humano. Pero no le importa que el cerebro de los europeos o de los americanos o de los indios, pues de la India, pues tengan un deterioro. Entonces las redes sociales tienen su parte negativa, tenemos que regularlas bien y aprender a utilizarlas bien. Si no sabemos utilizarlas nosotros no podemos aconsejar a nuestros pacientes sobre cómo utilizarlas. Por ejemplo, el SIBO es un invento de TikTok. Aquí vemos... Sí, ríanse ustedes, pero es un invento de TikTok. Aquí tienen que nosotros podemos contraatacar utilizando las redes bien. Y este es el sistema de información en enfermedad inflamatoria mejor que existe en el mundo, que está diseñado por la doctora Ana Echarri en Ferrol, en España, pero como está hecho en español y pueden contribuir todos los centros que quieran del mundo, también vale el portuñol, pues es uno de esos recursos que ahora está accesible para 500 millones de personas y que proporciona información de calidad y contactos de calidad. Y recordemos que no estamos solos. La comunicación de las enfermeras con los pacientes suele ser mejor que la del médico, suele ser mejor. Y las enfermeras en nuestras unidades han representado un cambio absoluto. Yo creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido en las unidades de enfermedad inflamatoria en España, las unidades que funcionan, es que la enfermera es fundamental como nodo de la red de la consulta. Está demostrado ahora científicamente que la enfermera realmente en ensayo clínico controlado mejora el control de los pacientes. Y para finalizar, ayer era el día del clínico en Argentina, me dijo Abel. Entonces, sí que se suele decir en estas charlas y en todas las conferencias, se suele decir que es un trabajo de equipo, que es interdisciplinar. Se suele decir multidisciplinar, pero multidisciplinar es una palabra también incorrecta, porque multidisciplinar significaría que cada disciplina está actuando de forma aislada. Y es interdisciplinar, que es cuando todo el mundo actúa con los mismos objetivos y de forma conjunta, la palabra que debemos utilizar. Pero, aunque efectivamente, cuando el equipo de Fórmula 1, que en este caso es el equipo de Aston Martin, contribuyen a él 200 o 300 personas en cada gran premio para conseguir que gane, sin Fernando Alonso no funcionaría. Y por eso a Fernando Alonso le pagan 20 millones de euros al año y a los mecánicos no les pagan eso. Entonces, no olviden ustedes que están aquí, que siguen siendo fundamentales. Y a pesar de Perplexity o de cualquier herramienta de inteligencia artificial, un clínico de calidad sigue siendo fundamental para nuestros pacientes. Y, por supuesto, ese clínico lo que tendrá como herramienta fundamental en el futuro no es más acceso a los conocimientos, no es más conocimientos, no es más ordenadores, sino esa capacidad de contacto humano con los pacientes, que no se puede perder, esa capacidad de tocar al paciente, de hablar con él con confianza, que es el fundamento de la comunicación y el fundamento de las claves que son para llegar a casa, que son escucha a los pacientes, pregunta a los pacientes, respeta a los pacientes, comprende a los pacientes si te es posible, comparte las decisiones, cambia con tu paciente a lo largo del tiempo según las circunstancias que tengan. Y nada más, muchas gracias.